¿qué tal amigos y hermanos? Es para mí un placer poder dirigirme ahora a través de este canal siguiendo sus pasos. Soy el pastor Jaime Juárez y a mí me da mucho gusto hacerte la invitación para que nos sigas a través de este programa semana con semana. Queremos compartir la palabra del Señor contigo, queremos hablar de la palabra del Señor y darte a conocer cuál es el plan de Dios para tu vida. Así es que nos gustaría que pudieras tú contactarnos a través de nuestras redes sociales, que puedas dar seguimiento y también, ¿por qué no?, compartir con tus amigos, con tus vecinos, con tus hermanos la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, soy el pastor Jaime Juárez y me gustaría contar con que vayas siguiendo nuestros programas, vayas siguiendo los temas de interés que vamos a estar compartiendo contigo. También, si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador, y también en la calle 14, número 26, de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Ahí tenemos la oportunidad de recibirte, vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor. Así es que bienvenido a este canal, bienvenido a Siguiendo sus Pasos con el pastor Jaime Juárez. Que Dios te bendiga y esperemos seguir contactándonos día tras día, semana con semana. Que Dios te bendiga y bienvenido. Muy buenos días, gracias a Dios estamos aquí dispuestos a compartir la palabra del Señor. Soy el pastor Jaime Juárez, este es el programa Siguiendo tus Pasos y también pues les estamos invitando para que usted nos siga, comparta con sus amigos, con sus conocidos, con sus contactos de sus redes sociales el programa, el seguimiento a estos temas que vamos a estar hablando de la palabra del Señor. Como le comento, pues yo soy el pastor Jaime Juárez y me gustaría que usted nos envíe algún mensaje, algún comentario, nos haga alguna petición de oración en la que nosotros podamos ayudarle, en la que nosotros podamos ser de gran apoyo para usted por medio de la oración. Así es que este espacio precisamente lo tenemos destinado para ser un instrumento que Dios pueda utilizar en la vida de usted, en la familia de usted. Así es que, pues le comento, la palabra del Señor tiene recursos maravillosos, tiene recursos de amor, recursos de gracia, recursos de bondad para la vida de cada uno de nosotros. Estamos ubicados en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, ahí está la congregación El Buen Sembrador, y también en la Colonia El Sol, en la calle 14, número 26, ahí está la iglesia Filadelfia. En la Colonia El Sol estamos los domingos a la 1:30 de la tarde y también estamos los días jueves a las 7 de la noche. Usted nos puede encontrar en El Buen Sembrador los domingos a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 6:30 de la tarde, en el que estamos compartiendo un estudio maravilloso de la palabra del Señor que seguramente será de gran bendición para su vida, seguramente será de gran bendición para su familia y sobre todo para su fe. Estamos viviendo un tiempo en el cual la fe es importantísima para poder salir adelante, para poder soportar todas las cosas que vienen en contra nuestra. Así es que pues le invitamos aquí en este canal, en este programa Siguiendo tus Pasos, le invitamos a seguirnos, a que usted se inscriba, que usted marque por ahí un dedito arriba, un like, para que nosotros sepamos que está con nosotros y que nos da la oportunidad de llegar hasta su casa a través de este programa. Y bueno, quiero en esta mañana compartir la palabra del Señor y el tema que traigo para ustedes, Siguiendo sus Pasos, precisamente hablando del eslogan que identifica este espacio. Siguiendo sus pasos es algo muy necesario, es algo muy importante. En este tiempo podemos escuchar una serie de invitaciones, una serie de suposiciones también de lo que el hombre debe hacer, de cómo debe vivir, cómo debe comportarse, cuáles son las cosas a las cuales debe poner su atención, en las cuales debe dirigir su mirada. En la Biblia encontramos nosotros de parte de Dios una invitación muy importante para todo ser humano. Debemos recordar algo bien necesario.
La palabra del Señor nos dice que por causa del pecado todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto lo vemos en Romanos, escrito, dicho por el apóstol Pablo. También nos dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. De ahí entonces dice también el salmista David que todos nacemos en pecado, todos nacemos con esa tendencia de hacer lo malo. Conforme vamos creciendo, los malos hábitos, las tradiciones, las costumbres de nuestra familia, el corazón que tenemos inclinado a hacer lo malo, pues nos lleva a vivir una vida depravada, nos lleva a tener una vida de maldad, una vida en la que pues los seres humanos nos encantan, nos fascina hacer las cosas malas. ¿Y por qué decimos que son malas? Porque hay algo que nos acusa, hay algo que nos hace sentir mal, y cuando el hombre, cuando la mujer decide hacer algo y que su conciencia, que su mente, que su corazón le dicta que está mal, pues inmediatamente se esconde. Cuando nosotros hacemos cosas a ocultas, cuando nosotros hacemos cosas en lo reservado, que no queremos que nadie se dé cuenta, que no queremos que nadie note las cosas que estamos haciendo, pues seguramente son malas, porque las cosas buenas, las cosas que son rectas, las cosas que son agradables, pues no hay necesidad de escondernos para hacerlas, no hay necesidad de ocultarnos para practicarlas. Entonces todo aquello que se practica en lo oculto, todo aquello que se practica allá en lo privado, en lo reservado, seguramente pues va a ser negativo, seguramente va a ser malo, y Dios quiere librarte, Dios quiere sacarte de las consecuencias de esas cosas negativas que tú haces. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, pues una de ellas puede ser que estés practicando algún pecado o se practique algún pecado, como robar, mentir, un homicidio, un asesinato, y también podemos hablar de adulterio, o podemos también mencionar la fornicación o cualquier otro tipo de pecado. Dios dice, la Biblia asegura que por causa de la práctica del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, aquí hay algo maravilloso. La Biblia nos enseña de mucha gente que ha querido seguir a Dios, de mucha gente que ha escuchado de la palabra de Dios, de mucha gente que ha sentido algo en su corazón cuando leyó la Biblia o cuando le leyeron alguna porción de la palabra del Señor. Y en la Biblia encontramos el caso de un hombre llamado Leví. Dice la Escritura que él trabajaba, sí, él tenía un puesto como cobrador de impuestos. Esto, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la época, pues era un trabajo mal visto por la sociedad, ya que eran las personas que se encargaban de cobrar los impuestos al pueblo, los impuestos que se habían establecido, que el imperio que gobernaba en aquel tiempo, que era el imperio romano, pues había establecido para la gente, había establecido para el pueblo, y pues no era de agrado, no era de gusto que pudiera o se tuviera que pagar impuesto, y menos que fuera un compatriota quien tuviera que hacerlo. Así es que pues Leví, siendo un hombre cobrador de impuestos, tenía un trabajo que no era grato ante la sociedad, que no era grato ante los vecinos, no era grato para las personas que tenían que formarse para pagar sus impuestos. Sin embargo, Dios lo ve a él, Dios lo observa a él, el Señor Jesús lo observa a él y se acerca y le dice a Leví, sígueme. A partir de ese momento nosotros vemos que Leví toma la decisión de dejar la mesa de los tributos, dejar el lugar donde él estaba laborando por seguir a Jesús. Una cuestión importante es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El pecado nos aparta de Dios, ya lo hemos mencionado. El pecado nos aleja de Dios, lo hemos dicho. El pecado nos quita la oportunidad de tener la bendición de Dios sobre nosotros. El pecado nos quita la oportunidad de tener la gracia de Dios con nosotros, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Sin embargo, Dios está haciendo siempre, busca siempre el que nosotros podamos venir a Él, el que nosotros podamos seguirle a Él. Y déjame decirte que si nosotros escuchamos atentamente la invitación que Él nos hace, si nosotros estamos dispuestos atentamente a seguir
la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios, a dejarnos guiar por la palabra del Señor, entonces nosotros caminaremos seguros, avanzaremos seguros en una relación con Él que nos va a permitir estar librados, ser librados de la condenación o de las consecuencias por causa del pecado. Dios te ama y quiere librarte a ti de esas consecuencias, y para que tú puedas estar sano, libre, contento, satisfecho de las cosas que haces, de las cosas que tienes, de lo que vas logrando, necesitas seguir a Jesús. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica seguir los pasos de Jesús? Seguir los pasos de Jesús implica dejar nuestra forma en la que vivimos, nuestro estilo de vida, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de mirar, cambiar la forma en la que nosotros estamos haciendo las cosas, de cómo amamos o no amamos. Seguramente no perdonamos, seguramente si no tenemos relación con Dios somos personas iracundas, personas ofensivas, personas que buscamos venganza, personas que, como ya lo mencioné antes, nos ocultamos para practicar algunas cosas. Es necesario que nosotros entonces, si decidimos seguir a Jesús, si decidimos abandonar nuestro estilo de vida erróneo, de maldad, de pecado, por obedecer la palabra del Señor que nos dice sígueme, será muy necesario entonces tomar decisiones. Tomar en esta mañana una decisión muy importante para tu vida. Invitar a Dios a tu corazón. Él te está llamando, Él te dice sígueme. Él te está hablando a tu vida, Él está hablando a tu mente, Él está hablando a tu corazón y te está diciendo sígueme. Tú podrás decir, pero ¿cómo puedo seguir a Dios? El paso más importante que tú tienes que dar en esta mañana para seguir a Dios es escuchar su voz, tomar la decisión de levantarte para entregarle tu vida, para entregarle tu corazón, para entregarle tus emociones, para entregarle tu carácter, tus deseos y permitir que Él tome el control de todas las cosas que tú quieres hacer y de lo que quieres vivir. Vamos a continuar con este tema importante siguiendo sus pasos después de un breve corte. No te vayas, regresamos en un momento. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor. Muy bien, pues ya regresamos del corte y seguimos aquí con ustedes agradeciendo a Dios este privilegio de contar con esta plataforma para poder comentar la palabra del Señor y sobre todo seguir motivándote a que busques de Dios, seguir motivándote a que te acerques a Dios. Mencionábamos antes del corte que la invitación que Dios nos hace a todos los seres humanos es seguirlo. Dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. No dejamos en ningún momento de encontrar en la Biblia una insinuación, una invitación de Dios a seguirlo a Él, a caminar con Él.
Los seres humanos estamos tan necesitados de orientación, de guianza, de corrección, de disciplina, ¿por qué no? Que hace necesario tener la figura de alguien que nos muestre el camino hacia donde podemos nosotros dirigirnos para alcanzar éxito, para alcanzar paz, para alcanzar felicidad. Hoy mismo podemos observar alrededor del mundo, alrededor de nosotros, en la colonia donde vivimos, en la colonia donde tú estás, hay gente que está necesitando de orientación, necesitando la figura de alguien, de algo para seguirlo, y entonces creer que al seguir a tal figura, al seguir a tal persona, va a alcanzar la satisfacción que necesita su vida, su alma. Y lamentablemente el diablo, que es astuto y es mentiroso, pues utiliza esta circunstancia, utiliza esta necesidad humana, utiliza esta necesidad espiritual de la gente para mostrarle o ponerle figuras adelante a las que pueden seguir. Sin embargo, lamentablemente van a una destrucción más grande, a una tragedia más grande de la que hoy mismo vive o en la que se encuentra la persona. Vemos alrededor nuestro una serie de invitaciones a seguir a tal o cual religión, a seguir a tal o cual imagen, a seguir tal o cual ideología de pensamiento. Pero Dios tiene la verdadera ruta, la verdadera forma en la que nosotros podemos conducirnos, cómo podemos caminar. Hoy podemos ver nosotros a los niños sentirse identificados con algún superhéroe y vemos en la calle o escuchamos a los niños jugar y decir: yo soy Iron Man, yo soy Capitán América, yo soy Hulk, etcétera, 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 porque se identifican con esa persona, se identifican con ese superhéroe y hasta lo imitan en sus juegos, lo imitan en sus brincos, en sus movimientos, cuando hacen algún movimiento en alguna pelea, en alguna batalla, y el niño cree que es el personaje que está siguiendo, el personaje que está admirando. Nosotros los seres humanos también debemos sentirnos identificados con una persona a la cual seguimos, y déjame decirte que esa persona maravillosa es Jesucristo. Tú le entregas tu vida, tú le entregas tu corazón, tú le entregas todo tu ser y comienzas a caminar siguiendo los pasos, imitando a Jesucristo, imitando su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de amar, su forma de perdonar. Seguir los pasos de Jesús, seguramente has escuchado y alguien te va a decir: es muy difícil. Seguir los pasos de Jesús, seguramente alguien te va a decir: es muy complicado. Vas a tener problemas. Y yo pregunto: ¿no los tienes hoy mismo? Siguiendo a Jesús tendremos problemas, no siguiendo a Jesús tendremos problemas. ¿Qué marca la diferencia? Que si tú sigues a Jesús, tus problemas, tus situaciones, tus necesidades tienen una solución, porque Dios está contigo, porque tú caminas seguro siguiendo a Jesús, tú caminas seguro imitando a Jesús, tú caminas seguro siguiendo la enseñanza de Jesús, siguiendo las instrucciones de Jesús, siguiendo el modelo que Jesús te muestra en su palabra que debes hacer. Y una de las cosas que nosotros aprendemos del Señor cuando le seguimos a Él es que seamos misericordiosos como Él es misericordioso, que perdonemos como Él perdona. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, que si nosotros somos capaces de perdonar a los hombres sus ofensas, Dios también perdonará nuestras ofensas. Seguir los pasos de Jesús entonces es caminar como Él, actuar como Él, vivir como Él, amar, perdonar, ayudar, bendecir.
soportar las cosas que Jesús soportó. Y no con esto quiero decir que tú y yo vamos a solapar el pecado, sino todo lo contrario. Tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que separarnos del pecado, vivir alejados de toda maldad para consagrar nuestra vida a Dios. Y cuando tú y yo decidimos servir a Dios, cuando tú y yo decidimos seguir a Dios, cuando tú y yo decidimos poner nuestra vida en manos del Señor, entonces también estamos dispuestos a seguir la instrucción que Él nos da. Hace algún tiempo miraba yo una imagen en el Facebook con un texto que más o menos decía de la siguiente manera: hijo, cuidado donde pisas. Y la respuesta del hijo era: papá, mejor ten cuidado donde pisas tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Dios es maravilloso en su amor. Dios es maravilloso en su gracia, en su misericordia, que en esta mañana, en esta ocasión, a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, Dios te dice a ti que lo sigas, que vengas a Él, que camines con Él. Él te invita a caminar con Él. Él te invita a que tú lo observes. Él te invita a que tú lo escuches. Él te invita a que tú camines al lado de Él, siguiendo su enseñanza, siguiendo su instrucción, siguiendo las cosas maravillosas que a través de la palabra, a través de la Biblia, Dios tiene para tu vida. A veces caminamos en un ambiente de dolor, en un ambiente de desilusión, de depresión, de tristeza, de angustia, y como lo dije en el bloque anterior, vivimos pecando, vivimos haciendo cosas negativas. La gente se esconde, la gente se oculta para practicar el pecado. La gente cree que allá en las tinieblas de su habitación, en las tinieblas de su casa, en las tinieblas del lugar donde se encuentre, puede practicar el pecado sin que nadie lo vea. Dice la Biblia que todas las cosas que hacemos ocultas un día van a salir a la luz. Todas las cosas que nosotros hacemos negativas un día van a salir a la luz, y esas cosas negativas que nosotros hacemos van a ser nuestra condenación, van a ser nuestra perdición, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Pero si tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Dios, si tú y yo decidimos caminar como Jesús, vivir como Jesús, hablar como Jesús, perdonar como Jesús, vivir en santidad como nuestro Dios es santo, entonces las consecuencias del pecado no tienen autoridad sobre nosotros, no tienen nada que hacer sobre nosotros, sino que tenemos vida, tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos la gracia de Dios que nos da la oportunidad de alcanzar la corona de la vida eterna. Seguir los pasos de Jesús es un tema que vamos a estar descifrando durante los siguientes programas. Vamos a seguir hablando de cómo seguir los pasos de Jesús. Vamos a seguir tratando el tema en cada enseñanza, en cada tema que nosotros aquí vamos a estar transmitiendo. Va a ser un punto, va a ser una clave que tú vas a encontrar para seguir a Jesucristo, para caminar rectamente delante del Señor. No se trata de tener una religión, no se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de vida. Si tú cambias de religión, vas de una religión a otra, pero no cambia tu forma de pensar, no cambia tu estilo de vida, de nada te servirá cambiar de religión. Lo que tú necesitas aprender, lo que tú necesitas escuchar, es que Dios tiene un plan de vida mejor para ti. Dios diseñó un plan de vida mejor para ti, y ese plan de vida solamente lo puedes encontrar, ese plan de vida solamente lo puedes disfrutar si tú decides entregarle tu tiempo a Dios, tu corazón a Dios, tus emociones a Dios, y decirle a Dios en una oración sincera: Señor, ven y toma el trono de mi corazón, habita en mi corazón, habita en mí, Señor, y ayúdame a cambiar, ayúdame a vencer todo problema, todo obstáculo que yo enfrento, todo problema que yo vivo, toda tentación que viene en mi contra. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la guianza.
Dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para guiar. Y esto es con el propósito, dice el verso 17, con el propósito de que el hombre que se acerca a Dios, con el propósito de que el hombre que cree en Dios tenga capacidad para hacer bien las cosas. Así es que siguiendo tus pasos es la oportunidad, siguiendo los pasos del Señor es la oportunidad que tú tienes para cambiar tu estilo de vida y alcanzar la felicidad que quizá no has logrado encontrar en ningún lado. Soy el pastor Jaime Juárez. Me da mucho gusto dirigirme a ti por medio de este canal, siguiendo sus pasos. Te invitamos a seguirnos semana con semana. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, tus peticiones de oración y con gusto te vamos a estar apoyando. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo video. Que la paz de Dios sea contigo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y estás ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, tenemos dos direcciones: en la avenida Benito Juárez, número 108, Colonia Estado de México, en la congregación El Buen Sembrador. En la calle 14, número 26 de la Colonia El Sol, en la iglesia Filadelfia. Vas a ser bienvenido y podemos compartir, podemos enseñarte la palabra del Señor.